pasos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, muy buenas tardes para todos. Una vez más, les queremos dar la bienvenida a este nuevo capítulo de Yo quiero ser como María. Va a ser un tema súper importante, muy hermoso, que se llama La economía en el hogar según el corazón de María. En este día, pues, vamos a estar acompañándolos a todos ustedes con Noralba, con Laura, con Luz Damaris, Angie Caterine y conmigo, Natalia Ávila. Entonces, los invitamos para que nos dispongamos desde ya, para que le entreguemos al Señor este momento, este programa tan maravilloso que nos va a enseñar en este día cómo ser en nuestro rol de esposas, y no solamente como esposas, sino en todas las vocaciones en las que el Señor nos ha llamado, a saber administrar esa economía a imitación de la Santísima Virgen María. Entonces, sin más preámbulos, los invito para que nos dispongamos a iniciar con una oración. Bueno, vamos a disponernos todas en nuestras casas, ahí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine para que este tema llegue a lo más profundo de nuestros corazones, de nuestros hogares, y podamos verdaderamente ser imitación de la Santísima Virgen María en todo, principalmente en la economía de nuestro hogar, ya que es tan importante para nosotros como esposos, como pareja. Ven por medio de tu amada esposa, ven por medio de su corazón, ven por medio de la llena de gracia. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Y a nuestro corazón, y que podamos hacer vida en nosotros este mensaje que el Señor nos quiere regalar y que la Santísima Virgen María quiere compartir con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, todos desde lo más profundo de nuestro corazón, en este momento lo que queremos dejar es un granito de arena de lo que en verdad Dios tiene preparado para cada uno de sus hogares. Por eso los invito a que tomen lápiz y papel para que después en reunión con su esposo y con su familia puedan discernir y verdaderamente iniciar un nuevo plan, pero según la voluntad de Dios. Todos debemos tener en cuenta que fuimos creados por amor, que fuimos ese sueño hecho realidad, Señor, que Él un día, luego de haber creado y decorado el universo, pensó en esa pareja ideal que debía de custodiar y administrar, porque es la principal misión que nosotros tenemos como pareja, administrar y custodiar todos los recursos y hasta el mismo tiempo que el Señor nos regala. Entonces, un día el Señor, luego de haber creado a Adán, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda
una ayuda idónea, y entonces fue cuando pensó idónea para tu esposo. ¿Y qué significa ser esa ayuda idónea para ese esposo, para ese hombre que ha decidido pasar la vida con tú? Pues esa mujer es aquella quien se fortalece y le fortalece el corazón a ese hombre todos los días de vida. Ese apoyo incondicional, ese refugio, esmero también de íntegra a ese proceso de desarrollo que se lleva en la vida como pareja. Dios es un Dios de orden, y de la misma manera espera que nosotros de la manera ordenada administremos nuestros recursos. Sabemos que dentro de la economía existen 3 grandes grupos de familias o de personas, y yo te invito a que te ubiques en cuál de estos 3 grupos estás. El primero, aquellas familias que lo tuvieron todo y un día por orgullo, por vanidad, por malas decisiones, lo perdieron todo. Esas personas son aquellas que están invitadas a pedirle a Dios la humildad para poder nuevamente retomar vidas. El segundo grupo son esas personas que tienen muchos recursos, pero no saben cómo administrar, cómo distribuirlos. Pues a esas familias yo las invito de todo corazón que le pidan al Señor sabiduría, humildad, sabiduría. Y el tercer grupo son esas personas que viven esperando y confiadas en la providencia. En el capítulo de San Mateo dice el Señor: nadie puede servir a 2 señores, porque uno y desprecia al otro. Y ahí el Señor está refiriendo a las riquezas. La riqueza no es del todo mala. La riqueza es buena y es necesaria. ¿En dónde está el grave error que nosotros como humanos cometemos por la misma inclinación que vivimos al deseo de tener la riqueza y de tenerlo todo, y que en un momento dado se convierte en el pecado de la avaricia? Está en que yo pierdo ese deseo del Señor, que Él quiere que le demos el primer lugar, y dándole el primer lugar y aceptándolo a voluntad del Señor, podemos verdaderamente entender lo que Él tiene para nosotros. Entonces, en esos 3 grupos, ¿tú en cuál estás? Para pedirle al Señor que te ayude y que te fortalezca y que te dé la luz para entender. Realmente yo quiero compartirles que un día nosotros como familia lo tuvimos todo. Y el Señor, ¿por qué dice a la mujer como ayuda idónea? Porque cuando tu mujer te decides a seguir la voluntad del Señor, vas a poder ser el modelo de María, ese modelo de mujer que en verdad sabe amar, sabe guardar silencio y sabe seguir las instrucciones de su esposo. Es la voluntad de Dios. Por el orgullo y por querer hacer, hizo que en cierto de esos recursos y todo verdaderamente eran un Dios, eso te lleva a perder la paz. Y cuando pierdes la paz, pierdes lo más hermoso, que es disfrutar un hogar. Estuve a punto de perder mi esposo, mi familia, producto de las malas decisiones. En un hogar no hay un acuerdo mutuo y no hay verdaderamente una planificación en lo que significa los ingresos y los egresos de una familia. Todo se vuelve un caos. Producto de eso, hoy desde lo más profundo de mi corazón, yo quiero invitarte a ti, mujer, especialmente, a que le pidas a Dios la gracia de poder ser ese modelo de María.
Lo más importante que podemos personalmente aportar en este momento es que luego de los tiempos difíciles es aprender personalmente. No podemos, que el que lo puede todo, el que es el camino, la verdad y la vida, es Jesús. Él es el que te va a dar la gracia de poder seguir y de poder aportarle a ese hogar lo que verdaderamente quieres. A esas personas que no tienen nada y que es el tercer grupo, que viven de la providencia de Dios, yo las invito a que crean que Dios lo provee todo, porque Él te creó y Él sabe cuál es la receta para obtener todo lo que Él tiene preparado para ti. Por eso es que dentro de nuestros recursos debemos tener en cuenta una asignación para cubrir esas obras de misericordia que el Señor nos invita a que hagamos. Que recuerden, nosotros somos administradores, nosotros no somos dueños de nada. Nosotros únicamente vinimos a manejar algo que nos da el Señor para que de esa administración saquemos provecho personalmente para el beneficio de nuestros hijos, de nuestra familia y de ahí también asignar un recurso para el bien de ese que espera la providencia del Señor, de ese que está esperando de tu ayuda, porque Él confía y el Señor te ha asignado a ti para que vayas a ese hogar, a esa persona que hoy en estos tiempos difíciles, como la crisis en la cual todos de una u otra manera estamos viviendo, a golpear la puerta, a decirle esto de la Virgen María, un saludo, un abrazo, un mensaje, un medio como este que estamos utilizando hoy. Es querer el granito de arena en cada corazón, es querer dar de lo tanto que el Señor me ha dado para retribuirle a ti, querida familia que me escuchas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Por eso es importante aquellas parejas que están iniciando su vida o que quizá ya empezaron a vivir, pero que lo están haciendo según la voluntad como pareja, como hombre y como mujer. Invite a Jesús y a María. Y ahí es donde juega el papel importante el querer y aceptar la voluntad de Dios y querer vivir en santidad. Y entonces por eso es importante también que le hablemos sobre el sacramento del matrimonio, para que entiendas aún más qué significa ser esa ayuda idónea, esa mujer, refugio y consuelo para ese esposo que provee y que administra y que constantemente se da todo por su mujer y por sus hijos. Y después de Dios, nadie como María. Nadie como María. Es verdad, doña Noralba, es muy bonito que recordemos en este momento, nosotras como esposas, ese compromiso que adquirimos el día de nuestro matrimonio. Esas palabras tan sencillas, pero tan grandes, tan profundas, con las cuales adquirimos ese compromiso ante Dios, con nuestro esposo. Primero le decimos a nuestro esposo, prometo permanecerte fiel en la alegría, en la adversidad y en el dolor, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad, amarte y respetarte durante todos los días de mi vida. Unas palabras hermosísimas que muchas veces se nos olvidan y queremos a nuestro esposo o estamos bien y pensamos que la relación, el matrimonio está bien cuando todo es salud, cuando todo es prosperidad, cuando todo es alegría. Y cuando llegan los momentos de dificultad, se nos olvida ese compromiso que hemos hecho con el Señor. Y le hemos dicho a nuestro esposo, o sea, yo quiero ser fiel a mi esposo en la pobreza y en la prosperidad, o sea, en la abundancia o en la escasez. Y entonces el tema que estamos tocando el día de hoy, ¿cómo manejaríamos nosotros la economía en nuestro hogar? Según el corazón de la Virgen María, ¿qué mejor modelo a seguir
que la humildad, el amor y la sencillez de la Santísima Virgen María, comprendiendo que yo no me caso para conseguir una casa, carro, lujos, ropa, o sea, las cosas materiales no son el fin de nuestro matrimonio. O sea, el fin del matrimonio es un fin unitivo y procreativo y es llegar juntos al encuentro con el Señor. Los bienes materiales son un medio que el Señor nos da para poder cumplir con el propósito que tenemos como esposos. Los bienes materiales el Señor nos los da como medio para poder nosotros sustentarnos, para poder sustentar a nuestros hijos, para suplir nuestras necesidades básicas, ¿cierto? Que ya ahorita más adelante nos van a compartir cómo administramos esas necesidades básicas que tenemos dentro del hogar. Pero no olvidemos ese compromiso y ese acto tan hermoso que hacemos el día de nuestro matrimonio. ¿Sabes? Entender que no vamos en busca de riquezas, de cosas materiales, de prosperidades. No, ese no es el fin. Queremos ser felices, queremos tener un hogar, queremos amarnos y respetarnos independientemente de la situación que podamos vivir, porque van a haber adversidades también, pero ahí es donde debemos estar siempre juntos. Y hay un signo muy hermoso, está el signo de la argolla que todos recibimos en nuestro matrimonio, ¿cierto? Pero también hay un signo muy hermoso que viene, es una tradición desde el Antiguo Testamento. Cuando Abraham le dio a Isaac y a Rebeca las arras para que se unieran en matrimonio, para que tuvieran ahí como el sustento, la parte de los bienes, del sustento, la economía. Y esta tradición de que nos viene desde el Antiguo Testamento es muy hermosa, que hoy en día se conserva y en las bodas, en los matrimonios lo vemos. Cuando el esposo toma, son 13 monedas que dice preferiblemente deben ser de oro, de plata o pueden ser de cualquier metal, las 13 moneditas, que son entre 1 o 5 centímetros de diámetro, son muy pequeñitas, solo las hemos conocido, ¿cierto? Esas arras que el esposo lleva y presenta en ese momento de cuando reciben la bendición del sacramento del matrimonio, esa bendición de Dios. Y como el esposo le entrega esas arras a la esposa y dice, estas arras se les entregó como compromiso para trabajar por el bienestar material y espiritual, por el bienestar material y espiritual de este hogar que hoy comienza. Y nosotras, ¿cómo le respondemos? Nosotras abrimos nuestras manos y le decimos a nuestro esposo, yo la recibo también con el compromiso de administrar, cuidar y dar buen uso para los bienes que vamos a compartir. Y siempre, durante toda la liturgia que se desarrolla en esta hermosa ceremonia del sacramento del matrimonio, siempre es todo lo que vamos a compartir. Ya no somos dos, somos uno solo. Y eso no es solamente, o sea, en la parte de la intimidad, es en todo sentido, o sea, en la parte económica también. Ya no son dos economías, es una sola. Ya no es que, bueno, yo tengo mi sueldo, él tiene su sueldo y entonces compartimos gastos. No, tenemos un sueldo los dos y los gastos de los dos son estos y estos. O sea, es muy importante que desde un principio como pareja, como matrimonio, nos sentemos a hablar de esa parte, cómo vamos a manejar nuestra economía. Por ejemplo, les comparto algo del testimonio con mi esposo y yo, cuando estamos en todo ese proceso de organizar nuestra parte económica, ¿cierto? Siempre veíamos que, bueno, teníamos desorden, necesitamos mejorar, necesitamos cambiar, empezamos a formarnos, a escuchar charlas, videos, pero hubo un tiempo que todavía como que no logramos manejar bien la parte de las finanzas, o sea, cómo poder tener una estabilidad y que nos dé paz y que sobre todo le agrademos al Señor, ¿cierto? Porque somos administradores de los bienes de Dios. Y nos dimos cuenta de algo, es que él venía de una realidad muy diferente a la mía, o sea, la forma en que él fue educado, criado, lo que él le enseñaron en su hogar, en su familia, era muy diferente, digamos, eran como unos criterios muy diferentes a como a mí me habían educado. Yo venía de una familia con otra crianza, con otra educación, viendo la parte financiera totalmente diferente. Y era ahí donde como que chocaba todo, porque entonces yo opinaba de una forma una cosa, él de otra, y entonces nos dimos cuenta que definitivamente, o sea, el que somos uno solo es borrar todo eso que viene de atrás y ser uno solo ya en Dios. O sea,
¿Cuál es el mejor modelo a seguir? La Virgen María, la familia de Nazaret. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere el Señor que hagamos? O sea, tenemos, sí, mi esposo tiene un sueldo fijo, yo tengo un sueldo variable, pero ¿cómo llegamos a encontrar una comunidad y una unión en eso, de que sea un solo ingreso, los gastos, cómo hacer todas las cosas de nuestro hogar? Y fue un proceso muy bonito que fuimos descubriendo, orando, y con la ayuda de la Santísima Virgen María, de San José, por supuesto, hemos pedido mucho la intercesión también de San José, nos ayuda mucho a tener ese orden, a involucrarnos los dos en nuestra economía. Si bien sabemos, siempre hay una persona que tiene más facilidad para los números que la otra. Sí, eso lo hemos escuchado en muchas charlas, en muchas testimonios, de que pues siempre hay una persona que va a tener más facilidad de los números que la otra. Pero eso no quiere decir que entonces, como mi esposo o mi esposa tiene más facilidad con los números, que él maneje eso y ya, yo no me involucro, no. Los dos nos debemos involucrar, los dos nos debemos sentar, los dos debemos comprender y saber qué es lo que tenemos, qué es lo que el Señor nos está dando, porque nos lo está dando a los dos, cómo debemos administrarlos. Y ya en momento de ejecutar, después de que los dos nos hemos puesto de acuerdo, pues ya la persona que tiene más facilidad con eso puede llegar a ejecutar lo que ya los dos se han puesto de acuerdo. Eso es algo muy importante y muy bonito. Entonces, la invitación digamos, en el programa del día de hoy es para que nosotras como mujeres, primero, oremos muchísimo. Le pidamos a la Santísima Virgen María un corazón muy humilde, dócil y mucha sabiduría para poderle ayudar a nuestro esposo en todos esos recursos que él trae a la casa, en los recursos que nos llegan fruto de nuestro trabajo, cómo los vamos a administrar, qué decisiones vamos a tomar. Nosotras como esposas podemos ayudar de muchas maneras a economizar muchas cosas, que ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces no olvidemos ese compromiso que nosotras hemos adquirido como esposas, administrar de la mejor manera, o sea, dar buen uso de los recursos. Como mujeres a veces somos muy caprichosas y tenemos muchísimos gustos. Entonces pensar, bueno, esto que yo quiero verdaderamente lo necesito, es necesario en este momento. La pregunta pues más, digamos, la más precisa es, bueno, si no lo tengo, ¿qué pasa? Si no pasa nada, entonces, bueno, no es necesario, o sea, lo puedo tener otro momento, ¿cierto? Puede ser para después. Pero si yo digo, bueno, si no lo tengo en este momento, pasa algo que sea grave o no, es que lo necesito verdaderamente. Entonces, ahí vamos discerniendo si verdaderamente lo que quiero, lo que voy a adquirir es necesario o es solamente un gusto. Obviamente nos damos gustos, obviamente dentro de nuestro plan de familia, de hogar, está también la diversión, de pronto salidas, viajes, el compartir con la pareja, todo eso, pero en un orden debe estar incluido dentro del presupuesto. Pues para eso existen pues muchas plataformas, aplicaciones que, bueno, más adelante podríamos de pronto tratar el tema más a profundidad, pero lo que debemos recordar principalmente es que seamos esa ayuda, que nos encomendemos siempre a la Sagrada Familia de Nazaret, de que no olvidemos nuestro compromiso, de que vamos a ser fieles y amar a nuestros esposos en la pobreza y en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad, siempre, en todo momento, y que hemos recibido esas arras el día de nuestro matrimonio como buenas administradoras. Y el Señor desde ese día ya nos ha dado la gracia, porque adquirimos ese compromiso de administrar, de cuidar y de dar buen uso a todo lo que el Señor nos vaya a dar en nuestro hogar, en nuestra familia. Entonces, bueno, la invitación es para que siempre estemos unidas en oración y siempre le preguntemos a la Virgen María, mamá, ¿será esto necesario? ¿Será que no es necesario? ¿Será que debo comprar esto? ¿No debo comprar esto? ¿Debo invertir en aquello? O, Señor, ¿cómo quieres que administres esto que nos está llegando? Porque también sucede muchas veces que llegan algunos ingresos que no contábamos, algún bono, alguna prima, algo bueno que nos llegó, algo que me debían que yo ya creía que estaba perdido. Y el hecho de que nosotros recibamos un ingreso extra o adicional no quiere decir que podemos aumentar gastos y entonces, mejor dicho, me voy a dar todos los gustos que yo quiera, no. La principal pregunta y el principal criterio cuando recibamos algo es decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Qué quieres que hagamos con esto? ¿Cómo lo podemos administrar? ¿Cómo lo vamos a usar, Señor? Danos la sabiduría para poder hacerlo de la mejor manera.
Y después de Dios, nadie como María. Bueno, aquí siguiendo lo que dice Laurita, es muy importante también tener en cuenta lo que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 7, perdón, que nos dice, el amor no busca su propio interés. Entonces, qué importante que como esposos tengamos en cuenta esto, que el amor como esposos no debe buscar simplemente mi interés o el interés de mi esposo, sino que es un solo interés. Entonces, esta parte de la economía es bastante compleja tocarla, porque pues tal vez muchos van a estar de acuerdo, pero muchos más también van a decir, pero ¿cómo? Pero ¿cómo es posible, digamos, por ejemplo, el momento de decir de que la mujer esté en la casa y solamente vaya a haber un ingreso? Entonces, importante también aquí tener en cuenta que desde antes de casarnos es primordial eso, tocar el tema de la economía, cómo como esposos al momento de casarnos, cómo vamos a manejar nuestra economía, cómo vamos a llevar esas finanzas. Si mi esposo trabaja y yo trabajo, ¿cómo vamos a hacer? Y era lo que Laurita ahorita nos estaba comentando. No es que vamos a manejar dos economías aparte, sino que lo importante que es tocar una sola economía. Que en lo posible solamente tengamos una sola bolsa. Por ejemplo, cuando nosotros con mi esposo recién nos casamos, los dos trabajábamos, eran dos economías y pues nosotros siempre tuvimos como ese propósito, como ese fin de que siempre cuando llegaran los dos sueldos, pues siempre iban a ser unificados. Había una, pues como algo así, una ventaja era que el sueldo de él era mensual, el mío era quincenal. Entonces tratábamos de siempre como manejar eso y no era, es que yo recibo, entonces yo me encargo del arriendo, de los servicios, tú compras el mercado, no. Sino uníamos todo y era un solo fondo monetario como hogar. Pero ¿qué sucede? El Señor también a nosotras como mujeres nos invita a estar también en nuestro hogar, a ser nosotras quienes velamos y custodiamos por ese hogar que esté ordenado, por un hogar que esté basado en esa parte. O sea, el Señor nos dice también y nos invita nuestra Madre Iglesia, y es que nosotras como mujeres debemos ser ese corazón espiritual en el hogar. Entonces, a veces cuando nosotras trabajamos es muy difícil a veces llevar esto. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja, y me sucedía, uno salía, tenía que dejar adelantado almuerzo, corra a trabajar, luego corra nuevamente a calentar almuerzo, organizar, a ir arreglando casa. Es un desgaste también bastante fuerte, y más cuando llegan los hijos. Nosotros, pues, mientras terminaba todo lo que era el contrato, alcancé a trabajar unos 4 meses y fue muy difícil como dejar preparado todo, después de la licencia, dejar preparado todo para mi hijo. Y pues era un desgaste, y realmente para las mujeres que trabajan y que tienen que cumplir con los deberes del hogar, pues sabemos y somos conscientes de que a veces es porque se necesita en el hogar. Pero entonces debemos también tener en cuenta que el Señor es infinitamente providente, y que si nosotros le entregamos nuestros bienes, si nosotros le entregamos nuestra economía al Señor y pues tomamos la decisión, como un día lo hicimos con mi esposo, de que ya no hubieran dos economías sino una sola, el Señor nos va a ayudar. Y entonces vemos de que aunque se reducen aunque antes habían 2 sueldos, vimos de que con un sueldo nos hemos sostenido. ¿Y cómo? Por pura providencia y misericordia del Señor. Y pues para esa partecita de la providencia también quisiera citarles lo que nos dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se darán por añadidura. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vemos que antes de que el Señor nos diga eso, nos decía que si las aves del cielo, que si los lirios del campo, si las hierbas no se preocupan pues por su comida, por ese verdor en los campos,
¿cómo más nosotros que somos sus hijos nos vamos a preocupar de las cosas de la tierra? Entonces, qué importante que nosotros como esposos, nosotras como mujeres, como esposas que queremos imitar a la Santísima Virgen María, le demos también esa fortaleza a nuestro esposo y esa confianza de que con el Señor se puede y que si se le entregamos primero a Él todo lo demás llegará por añadidura. Y es lo que la Santísima Virgen María, en un extracto de María Valtorta, nos habla de su esposo. Y ella nos dice: a José, humanamente hablando, la unión con Jesús no le procuró sino trabajos, esfuerzos, persecuciones, hambre. Pero dado que tendía solo hacia Jesús, todo esto se transformó en paz espiritual, en alegría sobrenatural. Yo quisiera, está hablando la Virgen María, conduciros al punto en que estaba mi esposo cuando decía: aunque nos quedáramos sin nada, tendremos siempre todo, porque tenemos a Jesús. Entonces, qué importante que nosotros en nuestro hogar, antes de preocuparnos por las necesidades básicas, por todas aquellas obligaciones, tengamos primero a Jesús como centro de nuestro hogar, que ya todo lo demás llegará por añadidura. Y es muy importante también para esto, no solamente como decir, bueno, vamos a abrir de la providencia, sino que también como esposos nos planteemos pues un presupuesto y mirar cuáles son aquellas necesidades básicas que tenemos en nuestro hogar, para que luego no terminemos más endeudados y gastándonos más de lo que nosotros ganamos. Entonces, este presupuesto lo que nos va a ayudar es a tener una economía equilibrada en nuestra familia. ¿Y qué recoge esto? Los ingresos y recoge los gastos que tenemos. Para el final, pues saber entonces cuál es el presupuesto o el saldo que nosotros vamos a tener. Pues el tiempo es muy corto, pero como para explicar paso a paso y detalladamente cómo se maneja un presupuesto, pero pues así como a grosso modo quisiera contarles un poquito, que lo importante es calcular cuántos ingresos hay en el hogar, todo lo que entre, ya sea pues el sueldo fijo, ya sea de pronto las extras que llegan a veces, pues como buen empleado, que hay empresas que dan bonificaciones, las primas, a los que los liquidan, todas esas cositas tenerlas en cuenta. Y ya luego buscar cuáles son aquellos gastos que tenemos en nuestro hogar. Primeramente, que no nos puede faltar en este punto de calcular esos gastos, es que debemos sacar algo que no nos falte para la caridad. Y pues a veces este tema de la caridad, pues decimos, si nos sobra, damos. Si no, pues este mes no vamos a poder. Pero pues ahorita vamos a hablar un poquito más sobre el tema de la caridad y el diezmo como familia, pero que nos quede esto claro, y es que la caridad como esposos, como matrimonio, no nos debe faltar. Después vienen unos gastos que son obligatorios. Entonces, ¿cuáles serían aquellos gastos obligatorios? Pues los que pagamos de pronto algún arriendo, los que pagamos alguna cuota al banco porque ya estamos pagando nuestra casita propia, que son gastos obligatorios que si no se pagan, pues van a traer ciertas consecuencias. Y vienen unos gastos que también son necesarios para el sustento del hogar, que son esas necesidades básicas para nosotros como familia, que es allá donde entran lo que son los alimentos, lo que son los servicios públicos, que hay que pagar el gas, la energía, el agua, que viene un gasto para el transporte, para los que de pronto pues se tienen que desplazar hacia sus trabajos en transporte público o ya sea entonces pues la gasolina del carro, de la moto, lo que ya son, digamos, el mercado para la limpieza del hogar, los que digamos, se debe pagar la televisión, el celular, el internet, la educación de nuestros hijos, la ropa, porque a veces también sucede que empezamos a gastar y llegó el momento en que nuestros hijos o nosotros necesitamos ropa
no hay plata para la ropa. ¿Y es por qué? Porque estamos dando un muy mal manejo a las finanzas, y cuando damos un mal manejo a nuestras finanzas, ¿qué sucede? Que es caótico y muchos matrimonios han terminado en fracasos, lo han perdido todo, o tal vez se han separado. ¿Por qué? Por no manejar una buena economía. Y hay unos extras que también hay que sacar en esos gastos, que ya son los extras, digamos, cuando llegan los seguros, cuando algo se dañó en la casa y hay que repararlo, cuando vienen de pronto pues vacunas o se enfermó alguien. Entonces todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta, y ya vendrían los momentos de ocio, que para ir a comer un helado, que para comer, que para ir al cine y todas esas cositas. Entonces, ya después de nosotros tener en cuenta cuáles son nuestros ingresos y en qué nos estamos gastando esos ingresos, vamos a mirar cuánto es el saldo que nos está quedando, y vamos ahí a darnos cuenta si estamos en rojo, o sea, que nos estamos gastando más de lo que nos ganamos, o si lo que estamos haciendo es que realmente estamos manejando una buena finanza en nuestro hogar. Entonces, importante que nosotras como mujeres que estamos en el hogar, a veces vemos que la mujer estar en el hogar es pues algo que va a generar más gastos, y en realidad el estar la mujer en el hogar es minimizar gastos, porque no vamos a tener que contratar a alguien también en la casa. Nosotras como mujeres y como esposas tratamos de que las cosas rindan en nuestra casa, entonces terminamos nosotras haciendo ¿qué? Un ahorro en nuestra familia. Y qué importante que como mujeres que queremos ser como la Virgen María, busquemos imitar cómo era ella pues en el hogar de Nazaret, cómo fue ella en el momento en servirle a Jesús y servirle a San José. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Entonces, pues, como nos los ha dicho Angie, de verdad que es muy importante dentro del matrimonio hacer un presupuesto, porque en la medida en que tengamos claro cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros egresos, pues entonces de esta manera vamos a poder tener una economía estable, una economía que de pronto no le va a robar la paz o la tranquilidad a nuestro matrimonio. Y como lo decía Angie, y también lo hemos mencionado en todo el programa, el primer aspecto y el más importante que debemos de tener en cuenta dentro de ese presupuesto es la caridad. Podríamos de pronto erróneamente pensar que bueno, que de pronto lo más importante dentro de mi sueldo, dentro de de los ingresos de nuestro matrimonio, pueden ser nuestras tarjetas de crédito, pagar el arriendo, que no está mal porque realmente debemos ser responsables con nuestros gastos, con nuestras deudas, pero realmente lo más importante es la caridad. Y para eso vamos a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, del 42 al 44, que habla de la viuda pobre. Dice, llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, una cuarta parte de las. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de los que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y mira que acá el Señor cómo nos resalta esa parte de que los ricos echaban lo que les sobraba. En cambio que esa viuda pobre tenía tan solo unas moneditas muy poquitas. Y ella, sabiendo que dependía de esas pocas moneditas para poder comer, para poder subsistir, ella no tuvo reparo en entregarlo todo. Y eso es lo que el Señor nos pide, que no demos lo que nos sobre, sino que demos todo lo que está en nuestra medida y en la capacidad pues que tengamos como esposos de dar. Esto no es que de pronto, digamos, vamos a reunir nuestros 2 ingresos o los ingresos que tengamos y vamos a donarlo todo a las demás personas y como de pronto
caer en la falta de caridad con nuestro propio prójimo, que es nuestro esposo o la esposa, nuestros hijos, en no permitir que pues tengamos el dinero para poder suplir nuestras necesidades, no es eso, sino de que nosotros seamos justos con esos ingresos, con esa economía que, como lo decía Noralba hace un instante, nosotros no somos dueños de ese sueldo, somos administradores de esos recursos que el Señor nos ha permitido tener para nuestras. Del tema de la caridad, pues vemos lo que son las ofrendas, las limosnas, el diezmo, están también las primicias y están las obras de caridad. Entonces, hablando un poco, por ejemplo, desde las ofrendas, se puede hacer tanto a la iglesia como a las demás personas, a las personas más necesitadas. De verdad que esto, en cualquiera de los que he nombrado, realmente quien recibe más y el que le va muy bien no es tanto el que recibe, sino el que da. Es una bendición poder nosotros despojarnos de algo que tenemos para donárselo a las demás personas. Y es que nuestro mejor ejemplo después de Jesús es la Virgen María, pues nuestro Señor se donó enteramente en la cruz. Él quiso derramar hasta su última gota por amor a nosotros. Él en todo momento se donó, sin importar cómo le íbamos a pagar. Después del Señor, también la Virgen María ha sido la mujer que más se ha sabido donar, desde el momento en que le dijo al ángel, sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Ella es nuestro mejor ejemplo a seguir para donarnos, para entregarnos enteramente, para no dar lo que nos sobra, sino darlo todo de nosotros. Y por ejemplo, refiriéndonos en cuanto al diezmo, el diezmo es muy diferente a las ofrendas o a la limosna, porque podríamos caer de pronto en ese error, empezando por mí. Yo antes creía que el dar limosna ya estaba cumpliendo con dar el diezmo, y realmente son dos cosas muy diferentes. En la antigüedad, el diezmo, como su nombre lo indica, es la décima parte de, pues, de todos los frutos que recogemos, de los ingresos que tenemos, y que antiguamente pues se le daban a la iglesia, se le daban especialmente y específicamente al obispo, pero con el paso del tiempo esto ha venido cambiando. Y en el Nuevo Testamento el Señor viene a enseñarnos y a complementar de una manera hermosísima este tema del diezmo, y es que Él dice que no es, ya no basta solamente con el 10%, es darlo todo, es donarnos enteramente a lo que el Señor espera de nosotros. Y es que ese diezmo que nosotros damos es una manera de que nosotros como esposos, como familia, le digamos al Señor gracias. Gracias por bendecirnos con este trabajo, gracias por bendecirnos con este negocio, gracias Señor. Y con esta ofrenda, con este diezmo, te estamos reconociendo como el dueño de nuestra vida, como el dueño de nuestros ingresos, como el sumo omnipotente, tú que lo eres todo, tú que nos provees de todo, esto es para ti. Y se lo entregamos a Él, se lo consagramos a Él, pero a través de sus hijos sacerdotes, a través de la iglesia, porque realmente ellos tienen un llamado particular y es a evangelizar. Ellos han sido llamados a entregarse enteramente al pueblo, a las almas. Por eso ellos no tienen tiempo, no tienen un espacio para trabajar, ellos no tienen la posibilidad de obtener un ingreso, un salario, como lo tenemos nosotros los feligreses. Entonces, de verdad que esto es una donación que de cierta manera es nuestra responsabilidad y, por decirlo también, es nuestra obligación como feligreses dar ese diezmo. Pero no es verlo tanto así como una obligación, como de que es que la iglesia me está obligando a hacer algo que de pronto, pues incluso no quisiera hacer, podríamos decir, pero realmente va más allá.
Esto es un acto de amor, es un acto de amor y de agradecimiento al Señor. Hoy en día, la Conferencia Episcopal de Colombia, ¿qué nos dice? Que no es la 10ª parte que tenemos que dar del diezmo, sino que es un día de nuestro salario que debemos dar como diezmo, pero es en todo el año. Entonces, si nosotros hiciéramos como las cuentas, realmente es algo tan mínimo que nosotros debemos ser conscientes que con ese diezmo que estamos dando, la iglesia pues no daría abasto, es decir, no le podríamos suplir las necesidades de nuestros hermanos sacerdotes, de las religiosas, de ellos que dan tanto por el bien de nosotros, por el bien del mundo, por el bien de nuestras almas. Entonces, por eso es que nosotros, más que irnos a la regla, es un acto de amor, es un acto de amor al Señor, es un acto de amor decirle, Señor, gracias, porque si no fuera por tu providencia, yo no tendría para comer, mi familia no tendría para comer. Y también de esta manera, pues un poquito hablando sobre también de esa parte como responsabilidad, eso lo vemos en el Código de Derecho Canónico, en el Canon 222, que nos dice que los fieles tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Y también dice, también tienen el deber de promover la justicia social, así como recordando el precepto del Señor, ayudar a los pobres con sus propios bienes. Nosotros no podemos ser ajenos a la necesidad de las personas, y más en esta época de pandemia. Debemos hacer obras de caridad, pero siempre en una responsabilidad de poder hacer ese presupuesto y ser conscientes en la medida de nuestras posibilidades cuánto va a ser lo que nosotros vamos a dar de manera mensual o el periodo que cada familia pueda manejar de hacer esas obras de caridad. También pues el diezmo para la iglesia, las obras de caridad, las limosnas, las ofrendas y también las primicias. Las primicias hacen referencia a ese primer fruto de mi trabajo, es decir, un sueldo, sea quincenal o sea mensual, o los frutos de un negocio que he iniciado, es como entregarle ese primer fruto al Señor en acción de agradecimiento. Y de verdad que qué bonito es que nosotros podamos tomar a la Santísima Virgen María como ese ejemplo a seguir, de que todo lo que nosotros demos, no lo demos porque nos toca o porque nos sobra, porque el Señor ve la recta intención del corazón. Él conoce las intenciones por el cual nosotros nos despojamos de ese dinero y se lo entregamos a la otra persona. De verdad que hacer estas obras de caridad nos ayudan muchísimo como matrimonio. De verdad, y les quiero compartir que realmente, como faltando unos 2 meses antes de casarnos, mi vida económicamente era muy desorganizada y la verdad yo no sabía manejar el dinero. Lamentablemente a mí, por ejemplo, me llegaba el día 20 de cada mes, ya por ahí el 18 de cada mes, yo ya no tenía dinero, entonces me tocaba pasar por la pena de pedirle plata prestada a mi mamá y reponérsela tan pronto pues me pagaran el sueldo. Y gracias a que de pronto vi ese ejemplo de diezmar a una persona, comencé a hacerlo y milagrosamente de verdad que el Señor da tanto que Él a través de ese diezmo, de esas obras de caridad, Él le da sabiduría a la persona para saber manejar ese dinero. Y desde que comenzamos a hacer eso, bueno, también mi esposo por aparte, cuando tenía trabajo antes de casarnos, él también comenzó a hacerlo y hoy en día, bendito sea el Señor, que incluso nos llega a fin de mes y al momento no hemos sabido
que es de pronto pasar por necesidades. O sea, el Señor a través del Espíritu Santo nos ha ayudado y nos ha enseñado a manejar ese dinero. Y es recibir una paz en el corazón, una alegría, es recibir ese gozo de que el Señor es providente, de que el Señor es fiel, que el Señor nos respalda y que todo lo que nosotros le demos al Señor, Él no lo devuelve el 100 por 1, Él no se queda con nada. Y cuando tomamos la decisión ya de casarnos, mi esposo pues no tenía trabajo y de cierta manera sentíamos ese miedo, ese temor de que de pronto, ¿cómo haríamos para poder vivir con un solo sueldo? Y ese miedo como que al principio nos quería como perturbar un poquito, pero nos arriesgamos. Dijimos, el Señor es fiel, el Señor es providente, Él nos ha de ayudar. Y a los pocos días que nos casamos, el Señor nos ha ayudado y por gracia de Dios mi esposo inició una empresa y gracias al Señor al momento nos ha ido muy bien, ¿verdad? Que nosotros vemos la mano del Señor, la obra del Señor, reconocemos en todo momento que en cada venta que tiene mi esposo decimos, Dios mío, o sea, esto es del Señor, esto es de Él, definitivamente, Él es muy providente. Entonces, es invitarlos a que tomemos a la Santísima Virgen María como modelo, que no tengamos reparo en darle al Señor lo mejor, en ponerlo a Él como primer lugar en nuestra economía. Y después de María, nadie como San José. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. También en la economía de nuestro hogar debemos tener en cuenta a nuestros hijos. ¿Cómo creen ustedes que la Virgen María atendía a Jesús? ¿Ustedes creen que ella le daba todo lo que él le pedía? ¿O no le negaba nada? A pesar de que era Dios, ¿cierto? Jesús, también como era verdadero Dios, también era verdadero hombre. Entonces la Virgen María forjó ese carácter en Jesús. Entonces ella no le daba todo lo que Jesús pedía. Pues obviamente sabemos que Jesús pues era muy maduro y pues para las edades que él pudo pasar, pues era más maduro obviamente que nosotros, ¿no? Nosotros sabemos que nosotros pedimos algo y si no nos lo dan, entonces la pataleta o no nuestros hijos, entonces hacer cierto el berrinche, pero nosotros como mamás y a ejemplo de la Virgen María sabemos en el corazón qué es lo que nuestros hijos necesitan verdaderamente y qué es lo que les hace bien para su alma, para su cuerpo, ¿sí? Yo me ponía a meditar, por ejemplo, el niño Jesús, los juguetes, todos los juguetes, me imagino que San José era el que se los hacía, ¿sí? Y hoy en día con tantos juguetes desde la televisión y se antoja el niño el juguete y que qué pesar si no le compramos el juguetico al niño y dejamos de comer, dejamos de destinar ese dinero, ¿cierto? De que pronto es para una necesidad principal en nuestro hogar, para, pobrecito el niño, porque el juguete o porque está cumpliendo años, entonces hay que comprarle el juguete que él quiere. ¿Cuántos cumpleaños pasó Jesús y todos los juguetes se los hizo San José? ¿O cuántos cumpleaños o cuántas fiestas de Pascua celebró Jesús siendo niño y la Virgen María fue la que le tejió el vestido? Entonces, vemos que la Virgen María pudo haber educado mejor a Jesús o educó mucho mejor a Jesús y eso es lo que nosotros debemos hacer, sobre todo nosotras como mamá, como mujeres, como esposas, saberle dar a nuestros hijos lo mejor, pero lo mejor no es darle nuevo, no darle lo de moda, no es solamente darle lo más fino, lo más costoso. Lo mejor es que siempre esté bien nuestro hijo, así sea un juguete hecho de cartón, como en estos días estábamos haciendo para la nena una muñeca con cartón y lo pegué con tapas de botellas de plástico y ella estaba feliz con su muñeca. Prefirió esa muñeca que los otros peluches y muñecos que les han regalado los abuelos en los cumpleaños. Entonces vemos que los hijos a veces somos nosotros y a veces somos nosotros que de pronto por esa área no sabemos administrar bien nuestras cosas,
pues para darle lo mejor a nuestros hijos, sino que a veces pensamos que es por ellos, pero muchas veces es más por nosotros, que le compramos cierta ropa, que le compramos ciertos juguetes, es más por nuestra soberbia y nuestro orgullo que el mismo interés del niño y que lo que el mismo niño quiere. Entonces, a ejemplo de la Santísima Virgen María, eduquemos a nuestros hijos, que ella nos ayude a administrar y darle lo mejor a ellos. Y después de María, nadie como San José. Bueno, entonces, luego de haber recibido este regalo de parte de Jesús y de María, te invito de todo corazón, ahí donde estás, al lado de tu esposo, y a ustedes, cada una de mis niñas, que por gracia de Dios nos ha dado el regalo de poder dejar un mensaje en el amor del Señor. Les pido que nos unamos en oración, que cerremos nuestros ojitos y que de todo corazón invitemos a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María y San José, para que le demos gracias, porque no tenemos cómo pagar tanta bondad, tanta misericordia y tanto amor. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de perseverar en ese sí que un día le dimos al Señor, en ese sí para administrar, para custodiar cada uno de los bienes que Él nos regala cada día, que cada día pone en nuestras manos, en nuestro hogar, para poder entender y comprender lo que Él tiene preparado para nosotros. Queremos siempre que Él es el camino, la verdad y la vida. Pidámosle al Señor que por siempre tengamos en cuenta que no somos administradores, que somos los administradores de todo lo que nos ha dado, que nosotros no somos dueños de nada. Pidámosle al Señor también que podamos ser ejemplo de vida en palabra y obra para nuestros hijos. Que tengamos gente que es el mejor regalo que le podemos heredar a cada uno de los miembros de nuestra familia. Que podamos ser compasivos y misericordiosos. Señor Jesús, en esta noche te pedimos que nos bendigas, que la Virgen María nos acompañe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, los invitamos al próximo programa Yo Quiero Ser como María, el sábado a las 4 de la tarde por nuestro canal de YouTube, Lazos de Amor Mariano Neiva. No olvides suscribirte y darle en la campanita. La gracia del Señor esté con ustedes. Cielo llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. En tus brazos.